Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de entrevistas periodísticas donde abordamos temas que consideramos son de interés para usted, para la comunidad, para nuestro país. En esta ocasión vamos a hablar de un tema, la economía, pues que muy pocos entendemos realmente, pero que a todos nos afecta, eso tenga usted, no tenga la menor duda. Y esta economía pues tiene que ver con el crecimiento, con las finanzas públicas, con la política económica, con la política monetaria, con el comercio, con la política hacendaria, con muchas cuestiones. Y pues por eso hemos invitado, estamos de lujo, a un experto en todos estos rubros. Él es licenciado en Economía, catedrático de la Facultad de Ciencias Agrotecnológicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua, presidente del Colegio de Economistas de Chihuahua, a quien doy la más cordial bienvenida, Jorge Córdoba Chávez. Muchas gracias, compañero, muy amable. Pues, Jorge, yo quisiera que tratáramos de abordar esto en dos perspectivas. Las expectativas que nosotros como mexicanos, como ciudadanos simples y mortales, diría un compañero, ciudadanos de banqueta, tendríamos que sernos en el terreno económico en el 2013, que se da en un contexto que lo quiero ubicar en dos planos: de cambio político de la administración federal, un nuevo gobierno, y también de dos fenómenos pues que tienen al mundo en ascuas, que es también en un corto plazo, para el 3 de enero, si mal no recuerdo, se tiene que resolver lo del déficit fiscal en Estados Unidos, y la situación que también en términos económicos se está viviendo en la zona del euro, en la Unión Europea. Entonces, tú me decías antes de entrar a la conversación que estos dos planteamientos permiten abordar el tema de la visión de corto plazo y la visión de largo plazo. Así yo empezaría con la de corto plazo para así. ¿Cómo ves tú la situación de México al concluir este sexenio? Todo el mundo habla de que hay estabilidad macroeconómica. ¿Qué nos significa? ¿En qué nos protege? En fin, háblanos de esto. Claro que sí, muchas gracias, buenas noches. Efectivamente, para los economistas es muy importante distinguir lo que se puede hacer en el corto plazo y lo que deberíamos hacer en el largo plazo. Y en el corto plazo los economistas definimos que hay muchas variables que son fijas, que no se pueden cambiar. Mientras que en el largo plazo podríamos cambiar muchas de esas variables. Eso significa que un mero cambio de régimen gubernamental, como el que vamos a tener aquí o el que se está dando en Estados Unidos, es una cuestión finalmente de corto plazo. Perdón. Y en el corto plazo pues tienen muchas rigideces. No pueden modificar significativamente el salario y la masa salarial. Hay una gran limitación en la recaudación pública. Hay inclusive un mandato constitucional en nuestros países, México, de no exceder el déficit público, ¿sí? O sea, restricciones por el lado del endeudamiento. Hay una gran dependencia del mercado norteamericano para nosotros, y de la relación que existe entre Estados Unidos y el euro, y la zona euro. Pues todos los movimientos en la zona euro nos pasan a través de la dependencia con Estados Unidos, y en corto plazo tampoco las podemos modificar mucho, ¿no? Entonces la pregunta que uno se hace es no tanto el poco margen de maniobra que existe en el país en el corto plazo, tanto por parte del Estado como por parte de los inversionistas privados y de la misma sociedad civil, o sea, el tercer sector famoso, ¿no? Es poco lo que se puede hacer. En el corto plazo, aunque hubiese un gobierno más de izquierda logrado, estarían exactamente con las mismas limitaciones. En la misma situación. Entonces,
eso marca grandes dificultades para el cambio, ¿no? En el caso concreto de México, a ver, y quiero que me lo ubiques si esto es problema de corto o largo plazo. Lo que yo percibo en lo que deja Calderón en términos de macroeconomía, efectivamente, pues es una situación de crecimiento bajo, de 1.9% anualizado en su sexenio, una cierta, pues una estabilidad, no tenemos una crisis inflacionaria en puerta, hay una estabilidad de precios de circular, hay reservas internacionales fuertes, importantes, sin embargo, cuando eso lo traduces en otras cosas, pues ves que las 2/3 partes de los empleos de la población económicamente activa, pues está en la economía informal. Estamos viendo que el número de personas que pasaron a la situación de pobreza extrema creció de manera significativa, mismos porcentajes de Ceneval, que el salario, el poder adquisitivo del salario ha disminuido, ha perdido terreno. Entonces, y mi pregunta, pongo este panorama porque se ha levantado mucha expectativa. ¿Qué con la reforma laboral? ¿Qué con la reforma hacendaria integral? ¿Qué con la reforma energética en Pemex? Se puede hacer frente a estos problemas y detonar un crecimiento económico. ¿Tú crees en el corto plazo que esto sea factible? Yo pienso que no, que en el corto plazo es muy difícil. Mira, indudablemente que las aspiraciones de los mismos gobiernos y de la población es lograr un crecimiento elevado y sostenido. Pasar, de lo que tú mencionas, alrededor de 2%, por lo menos a tasas de crecimiento anuales de 5 o 6% y que sean sostenidas a lo largo, ¿no? Y resulta que el modelo de crecimiento, de desarrollo que hemos tenido los últimos 30 años, ¿sí?, desde la Madrid en adelante. Así es. ¿Sí?, es un modelo neoclásico, diferente al modelo de desarrollo que se dio después de la Segunda Guerra Mundial y diferente a un nuevo esquema de desarrollo que actualmente se está elaborando. Es muy importante saber que la discusión teórica y de política económica sobre el desarrollo y el crecimiento es una materia económica relativamente joven en términos de las tendencias de la historia del pensamiento económico. Si quieres vamos a una pausa y regresamos con esto porque me parece que es fundamental para poder encuadrar en qué contexto, desde el punto de vista del crecimiento mismo, para estimular este crecimiento, pues tenemos márgenes de maniobra como país. Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien la realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. Mira, yo por ejemplo ahorita tengo una comida, ya llevo 1 hora de retraso. Ya quedé ahí poquito mal, hace mucho calor y súmale a eso que hay mucho tráfico y que algunas calles están cerradas. Pero viéndola bien, lo importante es que pronto vamos a tener un nuevo sistema de transporte y pues este nos va a beneficiar a todos. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitario.
Orgullo de ser Watch. Lamentablemente, jugar con la vida de otros a muchos les parece gracioso, movilizando inútilmente las unidades, haciendo mal uso de los números de emergencia. El 066 puede salvarte la vida, no juegues con él. Nos dice el licenciado Córdoba, y me parece que esto es muy lógico, pues que tanto los gobiernos como las sociedades, como los empresarios, el ciudadano, pues todos queremos que el país crezca. ¿Por qué? Porque en eso situamos nosotros nuestras expectativas de mejoría personal, mejoría como sociedad. El gobierno puede recaudar más ingresos para atender sus necesidades públicas y los empresarios elevar sus tasas de ganancia, ¿verdad? Claro. Para decirlo así, claro, de manera muy, muy concreta. Pero tú nos dices que tenemos 30 años, que ya no es corto plazo en ese caso, ya es largo plazo, claro, ¿verdad? Tres decenios donde los patrones no se han modificado sustancialmente. Y que yo recuerde, pues desde Miguel de la Madrid, efectivamente, para acá, el país pues crece poquito, ¿no? Pero luego hay recesiones y nuestra tasa de crecimiento en relación a la población o a lo que teníamos antes en la famosa Milagro Mexicano, con tasas de crecimiento del 7%, pues esos son referentes, claro, de la paleontología económica. Claro, sí. Bueno, el asunto es que no se puede discutir hacia dónde un país subdesarrollado puede ir, como somos nosotros. Bueno, o los eufemismos de país vías de desarrollo. Sí. Okay. Si no se entiende que en todo el siglo XIX, finales del XVIII y XIX y la mitad del siglo XX, el sistema capitalista internacional se amplió significativamente, dominó geográficamente prácticamente todo el mundo y fue muy efectivo. Fundamentalmente hay dos elementos significativos del capitalismo: el incremento del consumo de la clase media, ¿sí?, que aumenta mucho el consumo, y la democratización, la vida democrática. Y de repente, después de la crisis del 29 y después de las dos guerras, los países centrales se sorprenden al ver que todavía hay países subdesarrollados. Ellos pensaban, la teoría fundamental y la política era que todo el mundo llegaría a ser capitalista como ellos. Y resulta que no. Y entonces hay una primera generación de estudiosos y teóricos del crecimiento y el desarrollo, ¿no?, que suponían que el ahorro era bajo, lo cual era cierto, que no había suficientes empresarios nacionalistas, lo que también que invirtieran en su país, que se la jugaran con su país. Exacto, ¿sí? Y que entonces era necesaria la intervención del Estado, de los gobiernos, ¿no? Y como palanca, como big push, como parte de las etapas de crecimiento, etcétera. Y bueno, y para esa primera fase de los años 50, 40 a los años 60 finales, principios de los 70, que se da esta primera generación de teoría y políticas económicas, pues es cuando se da la famosa sustitución de importaciones, que significó en México y en otros muchos países, en Argentina, en Brasil, el crecimiento con estabilidad. Claro. Y también en países asiáticos. Sí, también. Importante. Bueno, el problema es de que en la primera fase de la sustitución de importaciones, cuando comenzamos a producir en el país bienes de consumo que importábamos, eso favoreció mucho el desarrollo. Aquí mismo en el estado de Chihuahua, en producción de bienes de construcción, de alimentos, el boom de desarrollo industrial en Chihuahua estuvo muy ligado a la producción de los recursos, claro, ¿no?, recursos naturales. Tuvimos hasta una fundidora, sí, una empresa importante de metales, etc. Pero cuando continuamos en esa sustitución y quisimos sustituir bienes intermedios y bienes de capital, ahí fue un gran fracaso. Porque la economía no funciona en abstracto de lo político, por supuesto, de lo social. Claro. Y entonces la falta de democracia,
el centralismo político, ¿sí? el clientelismo, a lo que llegó fueron a grandes fracasos, endeudamientos, devaluaciones y fracasos en la programación, en la planeación industrial. Y esto que estás diciendo es muy importante porque efectivamente la sustitución de importación a esta política fortaleció el mercado interno, lo amplió, el poder adquisitivo, hubo la emergencia de la clase media y por lo tanto de la demanda efectiva, todas estas cosas. Pero después efectivamente se distorsionó y se corrompió, porque llegó un momento en que ya también frenó el desarrollo tecnológico y científico, por un simple y sencilla razón, porque ya las empresas no se preocupaban por competir, ni por avanzar, ni por elevar la productividad, porque al cabo tenían un mercado cautivo en el Estado. Exacto. ¿Verdad? Eso fue lo que llevó. O sea, pretender continuar la política de sustitución en bienes intermedios y capital fue un fracaso. Ahora, a nivel mundial, se inicia la globalización. O sea, hay un proceso de mayores facilidades para el movimiento financiero, sobre todo, por una parte. Y segundo, se inicia la etapa de la subcontratación manufacturera, o sea, las maquiladoras. Entonces, ¿qué significa? Que para muchos grupos empresariales de Chihuahua, por ejemplo, o del país, lo mejor era facilitar poner parques industriales. Es cuando aparecen los parques industriales. Y para el capital internacional, pues era el mejor de los mundos posibles, porque tenías la mejor tecnología, los avances en insumos y bienes de capital en las casas matrices, y tenías países con salarios relativamente bajos. Entonces lo más fácil era que el proceso manufacturero central se dividió y mandaste a hacer ciertas cosas a un país y a otras, ensamblarlas en otras, y ellos seguían manejando la esfera de la circulación y de las ganancias. Así es. Y eso, junto con otras políticas también de política, de geopolítica, y el fracaso de esta primera generación de economistas, surge una nueva planteamiento de desarrollo económico, que es la neoliberal, la neoclásica, basada en que la disminución del tamaño del Estado, las privatizaciones, ¿sí? La apertura internacional, comercial y financiera, que era más fácil, decían ellos, no era tan necesario incrementar el desarrollo tecnológico porque era más barato importar las tecnologías de fuera, ¿no? Las limitaciones de gasto público también, ¿sí? Entonces, que va concomitante a la reducción del papel del Estado en la economía. Por supuesto. Y entonces lo que obviamente se logra son ciertos equilibrios macroeconómicos como los que tenemos en México, que no son nada despreciables, que son necesarios, pero que no son suficientes. Así es. Porque el problema es de que ni el crecimiento ha sido aceptable, ni la reducción de la pobreza ha permitido ampliar la masa salarial, el empleo, la masa salarial, los salarios, ¿sí? Y de forma que el mercado interno se va agotando y disminuyendo. De ahí que los inversionistas nacionales busquen entonces continuar con las privatizaciones hacia los servicios públicos, en lugar de buscar otras estrategias. No, estarían felices de que entregásemos el agua potable, no solamente el petróleo, sino la recolección de basura, la seguridad pública, etcétera, porque no son capaces todavía de pensar en inversiones, ¿no?, con altas tasas de rendimiento, ¿sí?, que les permitan crear nuevos, mientras no haya desarrollo humano y desarrollo tecnológico. Estás tocando un punto central con el que vamos a regresar en el próximo segmento, porque creo que efectivamente hay una evolución en este esquema neoliberal a otra situación. Yo lo vivo todos los días cuando vengo a entrenar a la deportiva. Batallo por el tráfico y porque las calles están cerradas. Hoy llegué más temprano porque me vine por la Tecnológico y fue más fluido el tráfico.
Es molesto, pero busco rutas alternas, porque confío en que el nuevo sistema de transporte nos beneficiará a todos. Para llegar a la meta, hay que sudar. Lamentablemente, jugar con la vida de otros a muchos les parece gracioso, movilizando inútilmente las unidades, haciendo mal uso de los números de emergencia. El 066 puede salvarte la vida, no juegues con él. London Café, un lugar para disfrutar. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitario. Orgullo de ser Watch. Gracias por continuar con nosotros. Yo recuerdo hace todavía algunos años, cuando se hablaba de esta globalización, el punto de referencia eran las transnacionales. Y se decía, no, pues es que las empresas transnacionales y la industria maquiladora como un fenómeno de globalización industrial. Exacto. Y luego pues ya se habló más de lo comercial. Y en el momento actual, la globalización gira fundamentalmente en torno a esas transnacionales, las desplazan los grandes bancos, los centros financieros internacionales, que incluso supeditan toda la política económica, incluso la política recaudatoria, la política fiscal, a la política monetaria. Y ponen las reglas y entonces, y a través de los organismos internacionales, te dictan pautas de qué es lo que tienes que hacer y no tienes que hacer como país, me estoy refiriendo. Sí. Bueno, esto ha llevado a una situación que me interesa mucho tu punto de vista, como lo que está ocurriendo en Europa. Porque yo estuve leyendo ahí y me pareció excelente el artículo de el Premio Nobel de Economía. Krugman o Stiglitz. No, es Sen. Sen, Amartya Sen. Sí. Amartya Sen. Que dice, ¿qué está pasando en Europa? Entonces dice, pues lo que pasa es que los tres ejes en que se podía consolidar una unidad europea, dice, eran uno, la armonización de las políticas soberanas de crecimiento para homologar y nivelar las asimetrías que había entre los distintos países en una política soberana. Dos, la armonización efectivamente de una política monetaria, una moneda común, pero que tiene que ir a la par de una política fiscal común, porque dice, se deja el manejo de lo económico en términos de los grandes centros financieros y se restringe y se obliga a adoptar políticas de a fuerza en materia fiscal, y que esto incluso perjudica a las naciones en su comercialización, porque los niveles de desarrollo económico que tienen Grecia, España e Italia son muy diferentes a los que tienen Alemania y Francia. Obvio. Entonces dice, y la tasa de cambio es la misma. Exacto. Entonces pues se pone en una situación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que tú decías. Ahora están el estado de bienestar social que Europa consolidó después de la Segunda Guerra Mundial, lo están desmantelando. Y están ofreciendo, privatizando los servicios públicos. Exacto. Amplíanos esto y qué consecuencias tiene esto en términos del pensamiento económico. Ok. Bueno, no hay que olvidar que después de la Segunda Guerra Mundial es cuando se crea el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Así es. Son instituciones que nacen desde los países centrales, ¿sí? Considerando los intereses del desarrollo capitalista y sorprendidos ante su desarrollo.
Entonces el problema es de que el Fondo Monetario Internacional no está funcionando. Ya es clarísimo con la recurrencia de las crisis financieras del 2009-2010 que acabamos de sufrir y que no acabamos para cuándo, y que ahora se agregan las de Europa. El problema entonces es que tiene que haber una modificación del modelo y la teoría y la política económica para el desarrollo y el crecimiento, ¿no? Y el modelo neoclásico pues no es suficiente, no es suficiente ni en Europa ni en los países subdesarrollados, ¿no? Es una supeditación a una política monetaria y financiera libre, ¿no? Y contradictoria, porque el Fondo Monetario propone a los países desarrollados, como el caso de Estados Unidos en la crisis que acaba de pasar, le permite y favorece el gasto público, la ampliación de la demanda agregada en términos keynesianos, digamos, ¿no? Para salir de la crisis. Mientras que a nuestros países subdesarrollados, o inclusive a los supeditados europeos, es políticas procíclicas, disminuir el gasto, aumentar las tasas de interés, con lo cual no tiene ni bases teóricas en la teoría neoclásica, ni por eso es que la teoría y la política neoliberal se llama del consenso de Washington. Es el consenso de Washington de los países los que marcan qué tendríamos que hacer. Bueno, lo importante es que ante este fracaso de este enfoque neoliberal del crecimiento, donde da primacía al equilibrio macroeconómico, pues no se resuelven las cosas para nuestros países. Y a veces tampoco ni para ellos. Así ¿no? es. Y afortunadamente está surgiendo una tercera generación de teóricos y políticos del crecimiento y el desarrollo. Amartya Sen, por ejemplo, es muy importante lo que se llama la teoría de la dignidad, la economía de la información de Stiglitz, el neoinstitucionalismo de Norton, o sea, los nuevos pensadores. ¿Y cuál es el enfoque de ellos? El enfoque es que para lograr el crecimiento y el desarrollo no es posible trasladar instituciones que fueron creadas y que operan más o menos bien a los países desarrollados para implantarlos en nuestros países, porque son ajenos a nuestras condiciones, a nuestra cultura, ¿no? y en Asia sucede lo mismo. Entonces, lo que se dice actualmente es que para que sean efectivas las políticas y las teorías económicas, necesitas pasar a un nuevo arreglo institucional, una nueva conformación de las instituciones. Por ejemplo, ¿cómo funciona la institución de la seguridad pública en México? Los datos son patéticos. El 80% de los delitos no se denuncian, de los que se denuncian el 20% se investigan, de los que se investigan se logran juzgar el 10%, el 7%, el 7%, y los que metes a las cartas se te escapan, aún los muertos, ¿no? Entonces, ¿qué institución de seguridad pública tenemos que funciona así? Y vete a las instituciones de educación, vete a las instituciones sindicales. Entonces, significa que aún los derechos que los mismos neoliberales apoyan, como nosotros también lo haríamos, es decir, una relativa libertad de mercado de forma que los precios relativos sean indicativos, ¿no? El respeto a la propiedad privada. Un sistema de seguridad como el que tenemos no respeta la propiedad privada. Al revés. Claro. En lugar de competencia avanzamos en el monopolio. Las dificultades del Estado para combatir los monopolios. Entonces, es muy serio que mientras no modifiquemos y no pensemos cómo funcionan nuestras instituciones, en el largo plazo podamos tomar decisiones políticas adecuadas al crecimiento. Por ejemplo, está claro que aún que el Producto Interno Bruto per cápita no es el único indicador de desarrollo social. Claro. Necesitas, afortunadamente, Naciones Unidas y el mismo Fondo Monetario y el Banco Mundial están aceptando ahora
los indicadores de desarrollo humano, los indicadores de la pobreza. El mismo crecimiento no puede vencer la pobreza. Necesitas tú tener políticas permanentes, amplias y efectivas para acabar con la pobreza a la par de que estás desarrollando y creciendo el país. Y nos quedamos con este tema de crecimiento y desarrollo porque es fundamental para abordarlo en el próximo segmento. Pues el calor ahorita sí está bastante fuerte y con el tráfico que hay aún más se siente, pero pues repito, va a ser un sacrificio que todos los ciudadanos estamos haciendo para un beneficio que vamos a tener. Obviamente toda ciudad debe estar modernizándose continuamente, no debemos de quedarnos estancados. London Café, un lugar para disfrutar. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitario. Orgullo de ser Watch. Gracias por continuar con nosotros. Estamos transmitiendo desde London Café, ubicado en Antonio Montes 4318, justo enfrente de Fábricas de Francia. Como se sabe, pues tenemos desayunos de martes a domingo, de 8:30 a 12:30 del mediodía. Jueves, nuestro nuevo concepto de música de los 80 y los 90 con el grupo Ensamble, todos los jueves. Los viernes, noche de salsa. Y los sábados pues estamos programando cuando menos una vez al mes o dos eventos temáticos, pues, que puede ser desde tango, música mexicana, folclórica, en fin, de distinta naturaleza para todos los públicos. Lo invitamos a que nos acompañen. Y tocaste un tema que creo que es muy importante, porque en esta idea del crecimiento luego no se visualiza que no es lo mismo crecimiento económico que desarrollo. Exacto. Son dos cuestiones. Y normalmente el crecimiento pues se mide a partir de parámetros esos macroeconómicos. Y ya pues cuando dice, no, yo tengo las finanzas sanas. ¿Por qué? Porque no tengo déficit, ¿verdad? No me endeudé, y el ingreso, la economía pues creció y al menos no decreció. Y ya con eso se supone que es una economía sana, pero te crecieron los pobres, ¿verdad? Bajaste en términos de atención de educación, de salud misma, ¿verdad? De seguridad, como tú dices, de prestación de servicios. Y un economista que tú conoces muy bien, clásico, decía, bueno, ¿cuál es el propósito de todo, que todo economista debe plantear, o Estado, perdón? Cómo generar recursos propios para cumplir sus obligaciones y cómo generar, detonar condiciones para que la población mejore su ingreso y pueda entonces ampliarse el mercado. Y vemos esto en un contexto actual, que quiero llevarlo a eso, lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos está atorado ahorita en una situación, siendo una potencia con muchos recursos, con muchos avances tecnológicos, científicos, en lo que llaman el precipicio fiscal, que no es otra cosa, no más que se cumple la fecha que se puso el Congreso en el 2011 para autorizar un techo más alto de deuda pública. Y dijeron, y para el 2011, si no resolvemos, no nos ponemos de acuerdo cómo resolver el déficit fiscal entre ingresos y egresos, que es casi el 10% del Producto Interno Bruto,
a partir del 3 de enero del 2013, en automático suben los impuestos y en automático hay una reducción de casi $1 billón del gasto público. Y esto en un contexto de no crecimiento de la economía. ¿Qué va a pasar? Bueno, en Estados Unidos la discusión del déficit presupuestal se está enfrentando a una discusión también a la necesidad de crecimiento. Así es. Y obviamente el presidente Obama va a jugar esa función. Es decir, va a decir, ¿qué queremos? ¿Un presupuesto equilibrado o queremos una economía en expansión? Y obviamente la población, como ya lo demostró en las elecciones, sí, es irse por la población. Ahora, hay otro déficit muy grave para Estados Unidos, que es el de comercio internacional. Ah, sí, la deuda es terrible. Y el asunto central ahí es si Estados Unidos tendrá capacidad. Yo pienso que sí puede hacerlo, porque sigue siendo la principal economía del mundo, con la competencia de China, pero en un sector relativamente limitado. ¿Sí? Y además que el dólar sigue siendo la moneda fuerte. De forma que todo el mundo tenemos necesidad de atesorar dólares, ¿no? Entonces sigue siendo el desarrollo tecnológico norteamericano, el gran consumo de la población norteamericana y las posibilidades de incrementar el empleo con desarrollo rápido, y eso va a ser la política que va a funcionar. Obviamente, ellos tienen que hacer ciertas concesiones de limitar el gasto. Y el gasto que deben limitar, obviamente, y todo el mundo sabemos, es la el guerra. Gasto y eso va en ese camino también. Ahora, ¿qué sucede con México? Bueno, sí. Pues el problema es que México sigue siendo, a pesar de la globalización, a pesar de la apertura, a pesar de la estabilidad económica, sigue siendo un país dependiente de la economía norteamericana. Y en el largo plazo, lo más lógico sería que México desarrollara intensivamente su capital humano y su desarrollo tecnológico para tener capacidad de no depender tanto de las importaciones, ¿sí?, ni de acudir tanto al mercado internacional. Es decir, es necesario incrementar el mercado interno. Y para incrementar el mercado interno necesitas tú, en primer lugar, aumentar la masa salarial. Y en primer lugar, con los salarios. Pues sí. ¿Sí? Cuando terminó la posguerra y en ese periodo de los años 50 a 70, la distribución, que se llama la distribución del ingreso nacional entre los factores productivos de capital y trabajo, pues resultaba que el salario y el capital andaban más o menos igual, 50-60% cada uno y otro. Actualmente el salario en México representa el 22% del Producto Interno Bruto. ¿Qué significa? Pues una devaluación del valor de la fuerza de trabajo. Seguimos enfrascados en la discusión de los salarios mínimos. Y discutimos en qué porcentaje tienen que aumentarse los salarios mínimos. Y siempre la referencia es la inflación que hubo el año pasado. Y el incremento del salario mínimo, ¿no?, sigue siendo menor. Como tú decías, pues el poder de compra sigue disminuyéndose. Pero no queremos discutir el valor absoluto del salario. El problema no es los 50 o 60 pesos de salario mínimo, qué porcentaje aumentan, sino si los 40 o 50 pesos son un salario digno. Claro. Y obviamente, en el caso de México, el Estado tiene responsabilidades constitucionales que tiene que cumplir. Está obligado a cumplir ciertas características de gasto en beneficio social. Claro. Está obligado a respetar, a mejorar las instituciones, la seguridad, etcétera, etcétera, a mejorar el poder de compra. Y eso tiene que cumplir. Independientemente de las dificultades a corto plazo, tiene que tener un programa a largo plazo que lleve a un modelo de crecimiento diferente en beneficio de la población y que significa un incremento de
el poder de compra de las clases medias y de mayor democratización y cambio Así es. en las instituciones nacionales. Y fíjate Si no, que esto no va estos a tres funcionar. aspectos que tú estás mencionando, yo creo que los quiero recapitular, estimado televidente, porque me parecen fundamentales. Uno, la cuestión fundamental, y lo voy a decir muy directamente, si el ingreso real en México, de los mexicanos, no se eleva, no podemos aspirar a una economía con mayor fortaleza. ¿Por qué? Porque simplemente pues no tenemos los recursos para comprar esos productos y por lo tanto nadie va a estar interesado en producirlo y va a andar produciendo cualquier otra cosa menos lo que los satisfactores que los mexicanos necesitamos. El otro aspecto que me parece fundamental que estás planteando es el del rediseño de las instituciones en esta concepción global. Y el tercero también yo creo que es fundamental. ¿Cómo hacerle? Mira, me llamó mucho la atención ahora de que pues la mayoría de los estados, el mismo gobierno federal, pues traen unos endeudamientos terribles. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que está fallando la recaudación, ¿verdad? Por mala administración o por evasiones o porque no hay, ¿verdad? Ese es un punto. Y la otra cuestión es de que las políticas pues que controlan, para decirlo así, que los políticos se han puesto alegres y han gastado más de lo que les da sus presupuestos reales para hacer frente a esas necesidades. ¿Te parece que regresemos con ese tema por supuesto. para cerrar el programa con estas reflexiones? Muy bien. Juntos podemos hacerle frente a la delincuencia. Si sabes de algún delito que se esté cometiendo, llámanos al 089. Las llamadas son recibidas bajo un sistema inteligente que no identifica ni graba el número telefónico de quien la realiza, respetando tu anonimato. Llama desde teléfonos públicos, residenciales o celular. Por una cultura de la legalidad. Chihuahua vive. Gobierno del Estado. London Café, un lugar para disfrutar. Todo eso de las desviaciones, pues le afecta a uno mucho, porque pues llega uno tarde a su trabajo y luego pues con este solón que está haciendo. Ahora que entre el nuevo sistema de los camiones para beneficiarnos nosotros más, vamos a poder llegar más temprano a nuestros trabajos. Empezar desde cero. Crear. Prepararme para poder dar lo mejor de mí en todo momento. Creer en lo que hago y darme cuenta que otros también creen en mí. Hay cientos de cosas que me hacen sentir que voy bien, que puedo lograr más. Pero solo una me hace llenarme del orgullo de ser universitario. Orgullo de ser Watch. Entramos al segmento final y en el anterior planteábamos algunas líneas que a mí me interesa mucho pues que nuestro invitado nos precise porque creo que son fundamentales. ¿Qué podemos hacer esto? Porque, bueno, ya se habla de que el Estado mexicano necesita mejorar su recaudación, que hay mucho endeudamiento y hasta homologaron una ley general de contabilidad para armonizar y establecer parámetros conjuntos. Se está hablando de una reforma hacendaria integral. Se está hablando, ya hay una reforma a la ley de trabajo, supuestamente con la idea de favorecer la creación de empleos. ¿Qué piensas tú de todo esto en base a esas líneas que comentábamos? En todos estos últimos 20 años se ha estado siempre hablando que la forma de crecer en México requiere de reformas estructurales. La famosa reforma estructural. Entonces el modelo neoclásico que fracasa en el crecimiento y el desarrollo
le echa la culpa a que no hacemos reformas. Así es. Okay. Pues debe decirte que de las reformas petroleras, hacendaria, laboral, educativa, la única que pudiera llamarse que es una reforma estructural es la laboral, porque es la que está dentro del proceso productivo en donde se distribuye el producto y el ingreso. Así es. El problema del petróleo no es una reforma estructural. El hacendario tampoco, no está en la estructura de la distribución del ingreso. Por ejemplo, ¿qué relación tiene la reforma hacendaria y la reforma petrolera? Más bien, la apertura del petróleo al capital privado y el incremento de la recaudación estatal. Pues muy importante, porque fíjate que en la historia de México, el que el Estado dependiera de la renta petrolera, o sea, de los impuestos que cobra a Pemex, era una forma de financiar el gasto. Por lo tanto, significó, y sigue significando, un subsidio a los que tienen que pagar impuestos y no lo pagan. Así es. Entonces, la discusión sobre la reforma hacendaria se habla siempre, o el capital habla del incremento de los impuestos directos, los IVAs y todo esto. Al consumo, dicen, sí, al consumo, que es lo más igualitario. Claro, pero es lo más regresivo, porque la Constitución te dice que todos tenemos que participar en el financiamiento del gasto público equitativamente de acuerdo a tus capacidades. Así es. Entonces, tiene mayor efecto sobre el incremento recaudatorio acabar con los regímenes de excepción. Así es. A las finanzas, a los transportistas, a los grandes productores agropecuarios, a los bancos, ¿sí? Y realmente aplicar tasas progresivas al capital, a los que más ganan, ¿no? Y buscar soluciones al problema del IVA y todo eso, pero eso es. Y obviamente entonces, en la medida en que tú aumentes la recaudación, sí puedes utilizar la renta petrolera para aumentar el gasto en beneficios sociales y más, y también de infraestructura y desarrollo tecnológico, educativo, etcétera, ¿no? Entonces, si no hay un cambio en la recaudación, que signifique pasar de una carga que la recaudación represente 10, 12% a pasar a 28%, la OCDE está diciendo tiene que ser 19, tiene que ser 19. El asunto es cómo hace los gobiernos para lograr eso. Y pues la receta más sencilla es la siguiente: que Hacienda, o sea, que el fisco, sí, haga una alianza nueva con la población de bajos ingresos. Claro. Porque la población de bajos ingresos es la que paga menos impuestos, y es lógico porque tiene menos ingresos, y la que más se beneficia del gasto público. Así es. Fíjate, entonces, tú lo que tienes que decirle a la población de bajos ingresos: apoya a una reforma fiscal que signifique gravar más a los que más tienen. Porque es solamente a partir de esa movilización social que podrás superar las dificultades que tienes con el capital internacional y con el capital privado por una reforma fiscal verdadera. ¿Me explica? Lo que pasa que Hacienda pues no tiene esa experiencia política de movilización de los grupos sociales amplios, ¿no? Claro. Entonces, cuando quiera hacer una reforma, ¿a quién consulta? ¿A los grupos privados nacionales? ¿Al capital internacional? Pues obviamente ellos son quien. Claro. Y eso significaría que entonces la renta petrolera tuviese un destino mejor. Y fíjate que esto que estás tocando es fundamental, porque ahorita comentaba yo, el crecimiento de la economía informal es impresionante. Es casi ya el 50% de la formal y la informal, la economía informal. Entonces, la formalización realmente, no en el discurso, sino con estas medidas que tú estás planteando, darle certeza jurídica, regularizar propiedades, negocios, etcétera, pues sería aumentar sanamente la base gravable de la hacienda pública, ¿no? Exacto. Eso sería una medida. Y yo creo que la gente con gusto respondería a una iniciativa de esas. ¿Por qué? Porque los otros son víctimas de extorsiones y son víctimas de inseguridad y de desprotección en general. Sí. Y lo otro que está diciendo, pues, porque sí, todo el mundo habla, abrir la apertura, pero ahí está la experiencia de Argentina. Porque ahora las transnacionales lo que hacen es
Yo leí un artículo por ahí de Antonio Yersenson que dice, no, espérense. El problema está en que todavía tenemos petróleo en aguas superficiales. Es mucho más ligero, su explotación es mucho menos costosa que estar pagándole a las compañías extranjeras, las petroleras, pues, las perforaciones en aguas profundas, que normalmente no y que además van bonificadas a una cantidad de la extracción. Y entonces lo que estamos haciendo es, con la renta que se saca de eso, financiando otras exploraciones en otros lugares. Entonces, la renta nos está quedando aquí. Si hacen eso y privilegian eso, pues el Estado mexicano se va a pegar un tiro en el pie, porque como tú dices, pues de ahí depende en buena medida el gasto público, ¿no? Claro. O sea que yo pienso que indudablemente la inversión privada puede ayudar al Estado. Claro. Pero el Estado tiene que hacer algo para utilizar más eficientemente la renta y no sustituir la imposición a los altos ingresos por la renta petrolera. Eso. Entonces, es lo que no podemos Así es. negar. Si queremos hacer un cambio en la relación privada-pública en el petróleo, tenemos que incrementar los impuestos sobre la renta significativamente, si no hay modo, ¿no? Y bueno, y además en todo este nuevo estilo de crecimiento y desarrollo, estamos llegando a la discusión del desarrollo sustentable. Eso es. Y a ese problema fundamental que nos está alcanzando y que toda la humanidad y sobre todo el sistema capitalista central no quiere. No le quiere entrar, lo elude. Y que estamos comenzando a sentir esas modificaciones, ¿no? El efecto sobre Nueva York el cambio climático es real. ¿Qué vamos a hacer? Es otro agregado, no solamente es crecimiento económico, es desarrollo social y ahora un desarrollo sostenible, ¿no? Y tenemos que trabajar. Y si no hay instituciones propias de la cultura de nuestros países, y estamos solamente importando instituciones que pensamos que van a funcionar y no funcionan, como desgraciadamente así es, va a ser muy difícil augurar. Ahora, ¿qué diríamos? ¿Somos muy pesimistas? Pues no, son realistas, porque acabas de publicar esta encuesta sobre la felicidad. Sí, que el 48% es que somos felices. Por supuesto, más felices que los ingleses. Es que también la pobreza y la ignorancia te hacen ser felices. Y te hacen ser feliz porque dependes de tu familia, de tus creencias, de tu cultura comunitaria, que son las que finalmente te dan otras gratificaciones que no te da el mercado ni la explotación de la fuerza laboral. Jorge, pues un placer esta conversación, espero que a usted le haya sido de utilidad. De verdad son temas que, así como nos los explicó nuestro amigo economista, pues se nos hacen digeribles, a veces los leemos por ahí, no los entendemos muy bien, pero creo que esto nos dio muy buenos puntos de referencia para juzgar qué es lo que está ocurriendo y qué nos espera en términos económicos en el futuro inmediato y a largo plazo. Muchas gracias.